Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo a las 8:07 de la mañana. Estamos en Bonita Radio, en Noticias con Café. Y esta mañana definitivamente tenemos que ir a Estados Unidos, lo que ha ocurrido el pasado sábado en el caso del asesinato contra otra persona que estaba tratando de grabar lo que estaba ocurriendo en medio de un operativo de ICE en Minneapolis. Resultó ser un enfermero del hospital de veteranos que lo mataron en el piso. Lo que está ocurriendo alrededor de otras ciudades en Estados Unidos y lo que Hollywood aparentemente está tomando como palestra pública, el tema de Minneapolis y lo que está ocurriendo en Estados Unidos con relación a ICE y la violencia de Estado. ¿Quiénes hablan en Puerto Rico? ¿Quiénes son silentes a lo que está ocurriendo en Estados Unidos? También sobre eso hablaremos. Y cuando llegamos a Puerto Rico, tenemos que hablar del caso de la mujer de Playuela, Ramona, y su familia, que van a ser desahuciados el próximo 10 de febrero. 5 de febrero, realmente son 10 días lo que le dieron. Y yo quiero traer el contexto del caso, lo que supone que esto esté ocurriendo hoy en Puerto Rico, Playuela. Increíble, me quedé en Minneapolis. Y definitivamente ahí hay un contexto importante que es desde cuándo viene ese caso y cuál es la supuesta ayuda que le va a dar el gobierno de Puerto Rico a Ramona y su familia. También lo que está pasando en la Comisión Estatal de Elecciones, que tiene que ver con el plan de clasificación y ajuste salarial para un 86% de los empleados de esa comisión. Y definitivamente les voy a hablar de lo nuevo que está ocurriendo en las agencias, pero específicamente desde el punto de vista de los sindicatos, de los pocos sindicatos que quedan en las agencias públicas, por lo menos funcionando activamente. Y lo que llevó la secretaria del Departamento de la Vivienda a Fitur 2026. Yo creo que vamos descubriendo realmente qué es lo que ha pasado en el gobierno de Puerto Rico y cómo vimos a una secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciari Pérez Peña, en Fitur 2026. Vamos descubriendo cuáles son las artimañas que se están utilizando en el gobierno de Jennifer González para tratar de decir que están haciendo algo y en este caso acercarse a la feria más antigua del mundo, más importante del mundo desde el punto de vista del turismo. Pero hay una justificación que le está dando el gobierno de Puerto Rico para gastar los fondos públicos e ir a Fitur 2026 en el caso de otras agencias y de legisladores que no tenían nada que hacer allí en términos de su función pública. Pero vamos descubriendo qué es lo que los justifica y por qué tienen que justificar la utilización sobre todo de fondos federales para viajar a España. Y a eso vamos. Pero antes, como siempre, voy ustedes y por ahí llegó Irving Maldonado primero. Gracias, Irving, por estar.
Recuerden que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat cuando estamos en vivo. Y esta es la última semana del mes donde siempre tratamos de empujar lo más posible. Edgardo Núñez también está por ahí, me imagino que Elsa está contigo. Adalberto Ramos, Sandra Infanzón, Aixes Camilo, Nelson Guzmán, Luis Matías Meléndez, Vivian Rivera, Javier Jiménez, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, Mildred Lozada, Puerto Rico Fishing Manía, Vivian Rivera, Glorimar, Vivian López Pérez, Norberto Cancel, Eneida Soto, Germi Alvarado, Edgar García, María Isabel Santiago, Marsha Santiago también está por ahí. Bonito día, ¿eres nueva o no te había visto? J. Rodríguez, Rafael Texidor, Rita Guzmán, Gladys, Eliezer Ortiz, Elber, María Buzó, Johanna Álvarez, Chaca Downs, Víctor Cruz, Gillo, Luis Daniel, Julio Vargas, Ariel Cartagena. A rayo, todo el mundo en la casa. Gracias, Irving, por tu aportación. Iber Grajales desde Bayamón, Ed Méndez, Edgar García Isabel, Jesús Nevares, Gladys Esther Cuevas, amiga, qué bueno que verte por ahí. Tito Moud, Humberto López Rodríguez. También está Rick y María Colón Sánchez, mi amiga desde la montaña. Carmen Dávila, ella misma, Sandoval, saludos. Edwin Martínez, todo el mundo en la casa, Mick Bernie. Bueno, Sandra Infanzón, miren, yo quiero insistir en que si ustedes tienen información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, porque son parte de ese grupo de patria puertorriqueña que vive en Estados Unidos, por favor, no duden en enviarnos información, las imágenes que tengan. Toda la diáspora está definitivamente al pendiente de lo que está ocurriendo allí, porque ustedes están allí y saben de primera mano. En medio de las tormentas de nieve que están ahora mismo cayendo en Estados Unidos, la gente está saliendo a la calle a protestar. Y vamos a hablar del primer caso. El primer caso de este fin de semana, que es el segundo caso que se da en Estados Unidos en medio de lo que es la crisis en Minneapolis. Porque tengo que decir que no es solamente lo que está ocurriendo en Minneapolis lo que ha dejado personas muertas. Y en esto quiero ser también bien puntual, porque me llama la atención, y yo creo que es importante decirlo, que ha sido cuando han muerto 2 personas blancas que la gente se tiró a la calle. Hay que decirlo porque definitivamente yo creo que son esas reflexiones que hay que tener en medio de la crisis que está viviendo Estados Unidos. Alex Preti era el enfermero de la unidad de intensivo, uno de los enfermeros de la unidad de intensivo del Hospital de Veteranos en Minneapolis. El pasado sábado, en horas de la mañana, estaba, como muchos otros, vigilante de lo que estaba ocurriendo en la calle con los miembros de la fuerza que se han hecho llamar ellos mismos por sus actuaciones, la ICE Gestapo de Donald Trump. La Gestapo, aquel cuerpo militar del fascismo de la Alemania nazi. Y en medio de esa grabación fue intervenido por miembros de ICE cuando estaba tratando de salir en defensa de una mujer a quien le habían rociado gas pimienta. Y ICE lo mató en el piso. Se le arremolinaron y los videos nosotros hemos colocado uno. No quise seguir repitiendo una imagen que realmente hiere profundamente a quien la ve. Así que por eso le traje fotos de Preti tirado en el piso en el momento en que los agentes de ICE intervienen con él y finalmente lo desarman, importante decirlo, lo desarman porque tenía un arma para la cual tenía portación legal,
y por lo menos, hasta el momento no tenemos informe de autopsia, por lo menos se escuchan 5 detonaciones y una de esas balas que llegó a su cuerpo lo mató. No sabemos si las 5 impactaron el cuerpo, porque realmente todavía no se ha dado esa información. Esto fue el sábado a las 9:30 de la mañana. Este joven ha sido descrito por su familia como una persona que estaba súper comprometida con su trabajo. En esa unidad. En esa unidad de intensivo del hospital de veteranos de Minneapolis, donde ayer les rindieron los honores, según las imágenes que están viendo, que es lo último que ha ocurrido después que su familia dijera que era un enfermero dedicado a su trabajo, y de hecho circularon las últimas imágenes de Pretty cuando estaba conduciendo los últimos deseos de un veterano y las últimas honras que le estaban dando en ese hospital a una persona que había muerto, obviamente un veterano. Cuando esto ocurre el pasado sábado, yo creo que es bien importante que ustedes tengan claro los niveles de intromisión mediática que está habiendo ahora mismo a través del mundo con relación a lo que está pasando en Estados Unidos. Nosotros tenemos una costumbre de cuando colocamos imágenes que tienen que ver con agencias públicas, no solamente en Puerto Rico, con instituciones en el mundo entero, nosotros tratamos de hacer un tag de esa publicación para que se aluda a quien estamos hablando correctamente. Y nosotros siempre lo hacemos con ICE. Es la primera vez en el tiempo que nosotros llevamos haciendo este programa que nos dan un retweet para colocar en ese retweet una imagen falsa de lo que pasó el sábado en Minneapolis. Y voy a ver si la puedo encontrar rápidamente, porque yo creo que es importante que ustedes sepan que lo que está ocurriendo en este momento en el mundo y el nivel de intervención que está queriendo tener todo el andamiaje que se ha creado a través, alrededor de la administración de Donald Trump es real. Y se las voy a colocar porque la encontré. Es a ese nivel que estamos en este momento. Y si ustedes creen que esto es peanuts, no. Esto es grave, porque estamos hablando que la maquinaria está tratando de manipular todo, inclusive en Puerto Rico, lo que suponga una posibilidad de que tengan problemas en el momento en que están tratando de desviar la atención y creando los bulos y los fake news que están creando a través de toda la red. Nosotros en este momento nos estamos colocando como un medio para ellos que está destruyendo la narrativa que ellos quieren colar. Y es todo lo que son noticias falsas. Querían establecer con este video que este joven tenía un arma. Esto es un video que ellos crean por inteligencia artificial. Que este joven tenía un arma que sacó y amenazó a los agentes de ICE. Falso. Falso todo el tiempo. Lo que sí ocurrió
es que le quitaron el arma y lo mataron en el piso. A este nivel está llegando la maquinaria de Donald Trump, que se encuentra en el mundo entero, gente. Porque la derecha, el fascismo de Donald Trump en Estados Unidos, no es lo único que está ocurriendo desde esa ideología en el mundo entero. Y recientemente se estaba identificando los perfiles falsos que están circulando en Twitter, sobre todo. Están en todas las redes, pero en Twitter. Porque en Facebook están todos los bots que nosotros sabemos que entran a Bonita Radio y todo lo que dicen y hacen. Pero en Twitter crean perfiles falsos con rostros de mujeres y hombres blancos. Y esa creación de ese perfil se hizo en África. Se hizo en Asia. Porque a este nivel se roban las elecciones y tratan de destruir lo que es una realidad. Que Estados Unidos tiene hoy un régimen de terror y una dictadura que ha llevado a oficiales y a contratistas de las agencias de ley y orden a matar ciudadanos en la calle. Y de eso estamos hablando. Y yo quería traerlo, primero porque me parece importante en el contexto de que ustedes puedan entender cómo es que se manipula y cómo se utilizan todas las herramientas para tratar de manipular. Y que a mí definitivamente me tiene que sorprender que un medio en Puerto Rico, que tiene el alcance que tiene en Puerto Rico, tengan la posibilidad de, como definitivamente el algoritmo le está diciendo quién está hablando de qué, pero también porque nosotros hacemos un tag de ICE, todo eso está conectado y tienes que ir allí a contrarrestar lo que está diciendo este medio en Puerto Rico. Eso es así, de esa manera. Lo que ha dejado el asesinato de este joven de 37 años son intervenciones múltiples de la ciudadanía. Yo les voy a colocar esta imagen de lo que acaba de ocurrir en, por ejemplo, Chicago, ayer, en medio de una super nevada, de unas temperaturas bajo cero, la gente salió a la calle. En el caso de Las Vegas, la gente fue a hacer protestas en esa ruta de centros comerciales como conocemos Las Vegas, como se conoce a Las Vegas como una fuente del capitalismo salvaje y sobre todo de la venta y compra de productos y de los hoteles con los grandes casinos, porque ahí es donde realmente se construyó una ciudad para eso. El Sin City es que le llaman a Las Vegas. Hasta en Las Vegas. En Los Ángeles, fíjense lo que percoló el sábado, el sábado, que me pareció increíble. En Los Ángeles, California, un oficial, este holograma hacia un edificio, matando la humanidad, la democracia, la empatía, el amor a nuestros hermanos, a nuestra seguridad. Todo esto es lo que se propone en Estados Unidos hoy, después que matan a una segunda persona en Minneapolis en medio de una operación de ICE. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos a nivel de las protestas, a nivel del andamiaje político, la semana pasada, 7 demócratas votaron con los republicanos, 7 miembros del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes votaron con los republicanos para aprobar el presupuesto a ICE, para seguirle dando dinero a Kristi Noem para que siga haciendo lo que está haciendo con una operación y una fuerza estructurada
para tratar de ir a colocar en Minneapolis una ley marcial y que no se den las elecciones el próximo mes de noviembre. Es lo que empujan. Eso tiene que ir al Senado. Aparentemente en el Senado tienen problemas para en efecto pasar esa ley que iría, vuelvo y repito, a darle más dinero a Kristi Noem para que siga empujando la fuerza y la violencia del Estado contra la gente en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar en el Senado? Sobre todo a nuestros amigos y amigas que están en la diáspora, que tienen la capacidad de influenciar con su posible voto el próximo mes de noviembre. Este no es momento de argumentar o de tratar de justificar por qué no salir a votar. Este no es momento de, si usted tiene la posibilidad y no le crea un problema de violencia, y fíjense cómo lo digo con todas las letras porque no todo el mundo está en una situación que está libre de violencia y puede decir todo lo que quiere decir en cualquier foro. Pero hay que utilizar los mecanismos que haya que utilizar para que ustedes que pueden tener esa influencia en sus estados, y la mayor parte de esos que votaron fueron sobre todo 2 representantes del área de Texas, muchos latinos que hay en Texas, sobre todo mexicanos, que entiendo que los 2 son de ascendencia mexicana. Y hay también una gran comunidad de puertorriqueños allí. Este es el momento de enviar los mensajes. Yo acabo de escuchar hace unas horas un mensaje de una mujer en Estados Unidos, de una internauta, una mujer blanca, hablando precisamente de lo que es importante en este momento hacerle saber a los miembros del Congreso. Y es que ustedes están cómodos en esa silla. Los que voten por seguir aprobando estas leyes de presupuesto, sobre todo, que van a ir a darle dinero a esas agencias y a esos oficiales del trumpismo que están justificando las muertes de estas personas como por ser supuestamente, según ellos, terroristas domésticos. Ese es el mensaje, esa es la narrativa. Ustedes se exponen a perder en noviembre. Yo pienso que ese tiene que ser el mensaje. Y en este momento se vale para todo el mundo. Vuelvo y repito. Es importante que sepamos también que ese país es profundamente racista. Y por eso, aunque está súper justificado que se salga a la calle, es importante saber que también hay que percolar ese mensaje del racismo. Porque miren que han habido aquí latinoamericanos muertos a manos de ICE. Han habido aquí otras, entre las 40 personas, otras nacionalidades, inclusive negros. Pero sabemos que son sobre todo latinoamericanos porque los inmigrantes con estatus migratorio no definido están entre esas personas muertas más latinoamericanos porque son los que ellos tuvieron de primera mano el listado para ir a buscarlo. Entre ellos, venezolanos, ecuatorianos, mexicanos, niños, niñas. Esa es la demografía. Y yo creo que con eso en mente, tengo que pasar a lo que dije ahorita, que está haciendo Hollywood. En este momento, escuché a Glenn Close con un mensaje mucho más largo, 3 minutos, hablando increíblemente de lo que significa este momento para la democracia estadounidense. A partir del sábado de la muerte, del asesinato de Alex Jeffrey Pretty. Pero más corto y contundente fue Edward Norton, también actor de Hollywood, que lo dijo con todas las letras, que lo que está pasando en Estados Unidos son asesinatos extrajudiciales, que lo que deberían estar denunciando todas las personas a través de todas las ciudades estadounidenses es precisamente esto, que no es posible que el Estado
haya asumido esta postura de ir contra todo aquella que no le benefició con el voto. Que lo que debe estar pasando es que se le dé un golpe económico. Y es precisamente lo que están solicitando aquellos que entienden que no se puede seguir dando dinero a la administración Trump para que siga insistiendo en tirarle la fuerza a los ciudadanos estadounidenses y a los ciudadanos que no lo sean, a nadie. Y yo creo que se imponía y se impone traer no solamente el elemento mediático y cómo están tratando de desviar lo que es una realidad de lo que está haciendo ese país, sino también traer a Puerto Rico el silencio terrible que están teniendo las autoridades, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez y Jennifer González Colón, entre otros, porque sé que Juan Dalmau escribió algo este fin de semana, por lo menos a mí me llegó como periodista, hablando de lo que no dice Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Yo creo que se le quedó mucha gente. Esto no es solamente Jennifer González y Tomás Rivera Chats, claro, ellos son gobierno, ellos son, si podemos llamarlo de alguna manera, los que en el sentido político partidista identifica Juan Dalmau, que son el poder en este momento, que deberían decir algo sobre lo que está ocurriendo. Es que no lo ha dicho nadie. Es que yo a quien único he escuchado y he leído hablar sobre este tema, incluso trayéndolo a Puerto Rico, es a la ACLU. Fuera ICE de Puerto Rico. Y decía Juan Dalmau que Jennifer González y Tomás Rivera Chats tienen que expresarse sobre la nueva muerte. Callan porque le tienen miedo a Donald Trump. Ese silencio no es prudencia, es complicidad, dice Juan Dalmau. Sobre Jennifer González y Tomás Rivera Chats. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el comisionado residente? ¿Dónde está el presidente o la presidenta de Proyecto Dignidad, que tanto les gusta hablar de la gente que no se debe violentar, que dicen que el no nacido tiene derecho? De hecho, de eso hablan Tomás Rivera Chats y la gobernadora Jennifer González Colón. Pero ¿dónde están los demás líderes de los partidos? ¿Dónde está la minoría del Partido Popular en la legislatura? Los que no estén en FITUR. ¿Dónde está la otra minoría independiente hablando sobre lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué? Que los puertorriqueños y la humanidad de la gente en Estados Unidos no vota por mí y yo no tengo que hablar de ello. Yo creo que también es una pregunta a eso. ¿Dónde están? Esos son los líderes políticos que nosotros queremos que nos defiendan, que nosotros queremos elevar, que el país quiere elevar y que entre ellos se hablan y se cargan las maletas. Yo creo que es importante y me parece que a Juan Dalmau se le quedó esa gente también. No es solamente el poder de Trump en el gobierno de Puerto Rico en este momento, que definitivamente su estrategia tendrá sobre eso. Son todos los demás que también se ganan su salario de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Y como dije, ACLU está enviando un mensaje claro. Fuera ICE de Puerto Rico. Los actores de Hollywood incluyen a Natalie Portman, que dio un mensaje directo también, tanto como el de Edward Norton, y dijo exactamente lo que tiene que pasar en Estados Unidos es que la gente salga a la calle, y llevaba un botón de fuera ICE de Puerto Rico. Y vamos a venir a Estados Unidos, y
Aquí lo está diciendo la ACLU. Vamos a venir a Puerto Rico con un caso que tiene que ver con con sacar a alguien de su espacio. Pero en este caso es el de una mujer de 76 años con 2 hermanos de diversidad funcional, pacientes de salud mental, y su esposo. Ella paciente de cáncer. Ramona, desde el 2023, se ha traído a la atención pública su caso porque Ramona vive, por lo menos desde los años 90, en el área paradisiaca de Playuela, en Rincón, después que su padre tuviera allí una propiedad, diferentes generaciones, ella llegó a esa área que tiene un título de propiedad a nombre de una corporación que se conoce como Playa India SE. Yo quiero darles a ustedes un tracto importante antes de ir a mi análisis sobre lo que, más allá de que pude leer en los pliegos, diferentes pliegos de las demandas judiciales, lo que a mí me parece es importante atender en este caso. En el 1993 hubo un primer caso judicial de Playa India SE, y estos son los gerentes o administradores o propietarios de Playa India SE, que es una corporación que también tiene Víctor y Carlos Añeses, porque además de esa corporación tienen una corporación que se conoce como RAA Development. Y a mí me da la impresión que RAA Development es la que quiere desarrollar esos terrenos, y Playa India SE, que no aparece por ninguna parte en el registro del Departamento de Estado, lo que sería es la titular de los terrenos. Y créanme, la busqué hasta por debajo de las piedras. Y Playa India SE, como ellos nombran en los diferentes casos, no está contenida en el registro del Departamento de Estado. Pero desde 1993, estos dos ciudadanos de Aguadilla, que se jactan de ser los descendientes de uno de los primeros administradores de Aguadilla, tienen el interés de sacar y desahuciar a doña Ramona, a sus hermanos y a su esposo de allí, de ese terreno. Porque a partir de 1993, lo que ocurre es que van al tribunal a solicitar que desalojen, porque ellos tienen el título de esa propiedad. En efecto, hay un pleito y se adjudica a favor de ellos. Eso no se activa hasta el 2018. En el 2018 hay entonces una pretensión de una de las partes de que haya una intervención del Departamento de la Vivienda por las personas que allí viven. Y en el 2018, ese pleito advino final y firme en términos de la adjudicación del título. Hay una figura que se conoce como usucapión. Nosotros la hemos discutido antes porque hemos hablado sobre todo de el usucapión como figura importante en este tipo de casos, porque es todo el tiempo que usted lleve viviendo. Si lleva una cantidad de tiempo, puede probar que en efecto esa es su residencia principal. A usted nadie ha venido a intervenirlo, a decirle te tienes que ir, etcétera, etcétera. Aunque haya esa intervención se dilucida en el tribunal, y es posible que usted tenga derecho por esa figura de usucapión. Estuve ahí más de 30 años y ahí está lo que se coloca con esa figura. Ese pleito en el 2018 no se tocó hasta el 2023,
que insiste entonces los desarrolladores o Playa India SE en establecer que se tienen que ir porque tiene interés sobre el terreno y tiene título. ¿Qué es lo que pasa hoy? Que en el 2023, cuando fueron ante el juez Trabal Cuevas, y aquí hay que hacer un contexto importantísimo de quién es el juez Trabal Cuevas. Este juez fue aquel juez que en el 2023, específicamente en agosto del 2023, como juez del Tribunal de Aguadilla, donde se sienta hoy, está resolviendo y está emitiendo sentencia de lanzamiento en contra de Ramona y su familia. Fue el que, a pesar de que la presidenta de la Junta de Sol y Playa en Rincón se sentó a mentir en el tribunal ante el juez administrador en el caso de la ampliación de la huella y la ampliación de las zonas recreativas de Sol y Playa en el medio de la zona marítimo terrestre de Rincón. Cuando el juez administrador Avid Quiñones Portalatín la envió a la celda porque había desacatado las órdenes del tribunal, este juez la sacó. Trabal Cueva. Es importante atravesar eso ahí. Trabal Cueva, pues ustedes sabrán quién lo nombró y a quién responde. Y hoy, Trabal Cuevas emitió una orden de lanzamiento, que finalmente lo que establece esta orden de lanzamiento es: se tiene que ir de la propiedad. Esta orden, como dice, ha transcurrido el término para que la sentencia sea final y firme en contra de las partes demandadas, las cuales se le han dictado sentencias de desahucio, y habiendo la parte demandante solicitado el lanzamiento de las partes demandadas por estos mantenerse en posesión de la propiedad objeto de la demanda, se ordena se libre el correspondiente mandamiento de lanzamiento, es decir, sacar de la propiedad a Ramona y su familia. Ramona tuvo una intervención que fue grabada, que pues la puso en un llanto, obviamente, diríamos, grave, porque le notificaron lo que está ocurriendo y que se tiene que ir de la propiedad. Hay una información que circuló específicamente de parte de Eliezer Molina, y entiendo que Rafi Pina y otros reggaetoneros han dicho que el Departamento de la Familia le va a dar a Ramona lo que aparentemente ya le habían ofrecido, un terreno supuestamente aledaño al sector dije Playuela, y es en Barrio Borinquen, en Aguadilla. Supuestamente se lo habían ofrecido antes. Ayer yo hablé con alguien de la comunidad que me dice que el problema de ese terreno, primero, que no tiene estructura. Yo quisiera que alguien me dijera: usted saca a una persona de 76 años con sus dos hermanos también septuagenarios, con su esposo también septuagenario, de un área donde tienen una edificación, por mala que sea, tienen una edificación, viven ahí y tienen su vivienda permanente ahí. Incluso entiendo que se la remodeló FEMA. ¿Quién le va a dar el dinero para construir la casa? ¿Dónde los van a ubicar en lo que se reconstruye la casa? Fíjense que yo no estoy entrando en el asunto de si ganaron o perdieron en el tribunal. Uno de los problemas que tenemos cuando vemos este tipo de documentos, que pude ver pocos porque solamente pude ver una apelación que estuvo en el apelativo en el 2023, es que nosotros no tenemos
el beneficio de escuchar o de ver la prueba que se pasó ahí. Entiendo que Víctor Añeses dice que ellos nunca probaron que vivían ahí, en efecto, para poder establecerse el usucapión, y para eso usted tiene que demostrar no solamente los recibos de agua y luz, otro tipo de prueba. El problema es que nosotros no tenemos ese beneficio hoy. Perfecto. Hay un lanzamiento. El Departamento de la Vivienda ha tenido la sensibilidad del 2023 al 2026 que estamos hoy, administración de Pedro Pierluisi y administración de Jennifer González Colón, de manejar este caso, de ir allí, de atender cómo pueden tener una vivienda permanente estas personas en el entorno, porque no es posible sacarlos de donde viven. No es posible sacarlos del espacio que ellos han vivido, por lo menos, mínimamente. Póngale que llegó en el 95, 30 años. Porque también una de las cosas que dice Víctor Añeses es que ella llegó cuando su papá murió. Perfecto, Víctor Añeses, no hablemos del asunto legal. Hablemos de la humanidad y la sensibilidad que no solamente tiene que tener usted, que sabemos que no le importa, el Estado. ¿Dónde está la secretaria de la familia? Ah, perdón, ella está en Fitur. Entonces, que la secretaria de la familia diga, y que alguien diga, que le van a dar el terreno del lado. No, no es el terreno del lado. Es manejar todas las condiciones y sobre todo establecerse. ¿Cómo es que nadie ha ido allí a escuchar a esta mujer y hablar y tratar de solucionar el asunto más allá de estar yendo a Fitur diciendo que en efecto tienen vivienda para la gente que se quiera mudar a Puerto Rico y que rehabilitaron los hoteles con el dinero que le dio FEMA y CDBG? De eso es lo que se trata este caso, en un contexto en que estamos hablando de que el gobierno de Puerto Rico gasta millones de dólares en fiestas, en baile, botella y baraja, y en estar presentando a la gobernadora en España como si los españoles votaran por ella, como es la que ha hecho todo lo que ha hecho, supuestamente con los fondos CDBG. Y ahí es que yo creo que el caso de Ramona y su familia cobra total vigencia en el gobierno que estamos teniendo hoy en Puerto Rico. Y que llevamos mínimamente 3, 4 administraciones con administradores de lo público que no les importa. Si son viejos, si son niños, si son niñas, no importa. Lo que me importa es la foto y la propaganda que yo pueda hacer después con esto. Nosotros no sabemos en qué va a quedar. La Secretaría de la Vivienda, yo me imagino que llegará hoy. Por lo menos al trabajo. Se supone que llegó ayer. Ayer llegó mucha gente en esos vuelos. Si alguien que estuvo en esos vuelos tiene fotos, me encantaría. Pero Tomás Rivera Chats, ¿qué es lo que le importa? Decir que está haciendo algo sin haber ido a una sola vista pública de la reforma contributiva, enviándole a el secretario de Hacienda una carta pidiéndole información, pero en las vistas públicas Tomás Rivera Chats se huyó y ahora quiere hacer que hace y le envía una carta al secretario de Hacienda. Y como si esto fuera poco, y les digo, si Víctor Añeses, que se la pasa parece que también por España, le encanta España, si Víctor Añeses quiere hablar conmigo sobre este asunto, no tengo ningún problema. Y los abogados de Ramona intentamos conseguirlos, pero tampoco nos contestaron. Así es que yo creo que es bien importante que le demos seguimiento a ver cómo termina. A los funcionarios electos, todos, díganse algo, hagan algo, intervengan desde la humanidad. No me vengan a decir que el caso legal, no. Fíjense que yo no tengo que decir sobre el caso legal más allá de el tracto que les he narrado. Eso es lo que ha ocurrido en el caso. Y cuando venimos a Puerto Rico una vez más y llegamos al área metro, precisamente esta nota que les voy a traer me parece bien importante
porque se trata de la Comisión Estatal de Elecciones y lo que aparentemente va a ser el nuevo plan de reclasificación y redistribución de esa agencia. Y esto es importante, yo creo, hay que hacerle justicia salarial a los empleados que no se le ha hecho justicia. Pero cuando hablamos de que la Junta de Control Fiscal emitió su aval el pasado 21 de enero con esta carta a este plan, estamos hablando de un plan que va a darle posibilidad de aumento a un 86% de los 414 empleados que tiene la Comisión Estatal de Elecciones. Y que de esos hay escalas como la número 11, que tienen que ver con empleados de confianza, abogados, directores de informática, empleados de confianza de quién, del Partido Nuevo Progresista, que administra esa agencia desde hace precisamente 3 administraciones. Y estamos hablando que van a recibir un aumento de hasta $11,000. El 86% incluido esos empleados de confianza. Hay empleados de carrera que supuestamente no los van a recibir porque son empleados que ya han tenido, que están fuera de la escala. Se hicieron 13 escalas para cumplir con ese plan. Y promedio, 11,506.85 van a recibir. 357 de los 414. A lo que yo quiero que estemos bien pendientes de esta noticia es a quienes lo van a recibir, sobre todo los de confianza. Porque sabemos que lo que ha hecho Tomás Rivera Chatz y el Partido Nuevo Progresista con la firma de Wanda Vázquez Garcet como gobernadora sucesoral fue enmendar la ley electoral precisamente para apoderarse desde el partido político de la Comisión Estatal de Elecciones. Y esos son los empleados que hacen el truco en informática, en Java y en todo lo que sabemos de las 2 últimas elecciones, 2020 y 2024. Póngalo en la nevera. Fíjense cómo amaneció hoy este anuncio en uno de los periódicos de circulación general. Gobernadora limpia su equipo en DRNA y ARB. Específicamente le están diciendo a la gobernadora, hablando de empleados, Puerto Rico necesita y merece instituciones que trabajen y que respeten los derechos de los trabajadores. Por eso le solicitamos un cambio de liderazgo en el Departamento de Recursos Naturales y en la Administración de Rehabilitación Vocacional. En el departamento del secretario, hay que remover al secretario, comisionado, subcomisionado, directora legal y directora de recursos humanos. En la administración de rehabilitación vocacional hay que remover a todo el equipo de dirección desde la administradora, ayudantes especiales y directores. Lo que no sirve se cambia, dicen Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95. Hablando de empleados públicos y de lo que deben hacer las agencias. ¿Por qué están los sindicatos? Y vuelvo y repito, los sindicatos que los han dejado sin cuota, que están venidos a menos. Podemos articular y entrar en por qué, pero es larguísima la conversación. ¿Desde cuándo no veíamos un mensaje como este? En un periódico de circulación general puede tener o puede ser la estrategia que no conozcan que ya esos periódicos no se leen, pero lo más importante es que esos mismos medios tradicionales son los que les cargan las maletas al partido de gobierno y a la administración de Jennifer González Colón. Así que puede tener un efecto dual. Ahí está. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a dar una llamadita al periódico para que no los publique? Estén pendientes porque eso puede pasar. Y si tienen información, no tengo ningún problema en que me la envíen. Y yo quiero hablar ahora
por último, yo les dije que iba a hablar de lo que llevó la secretaria del Departamento de la Vivienda al FITUR. Pero antes, para ir, porque tiene que ver con esa información, en el fin de semana, este internauta de Bonita puso en su página lo que es un contrato de la compañía de turismo al esposo de Olga Tañón, a una corporación, Puerto Rico Opción 1 Entertainment, que tiene Billy Denizar, que nada más y nada menos fue firmado el 24 de diciembre, cuando usted y yo estábamos preparando lo que nos íbamos a comer por la noche. El 24 de diciembre, alguien en la compañía de turismo tuvo la visión de firmar un contrato con Billy Denizar por 1.4 millones de dólares para celebrar el 31 de diciembre. Del 24 de diciembre al 1 de enero, si mal no recuerdo, este contrato tiene vigencia para montar lo que finalmente fue la despedida de año de el gobierno de Jennifer González Colón en el distrito T-Mobile. La compañía de turismo lo firma con Billy Denizar. Y como ven, es para servicios de producción y activación local del evento Dick Clark's New York's Rockin' Eve, que no olvidemos que comenzó la administración de Pedro Pierluisi Urrutia, también miembro del Partido Nuevo Progresista y gobernador de Puerto Rico por ese partido político. Yo quiero entrar en este contrato solamente primero para establecer que hay otro dinero, según lo que dijo la propia directora ejecutiva de turismo, que se utilizó de fondos públicos para pagar esta despedida de año. Porque esta es una publicación del periódico El Nuevo Día cuando se le cuestionó cuánto costaba. Dice ella sobre 4 millones. Dice más de 4 millones. ¿Alguna vez ustedes habían visto que era a Billy Denizar que le habían dado un contrato el 24 de diciembre? No. ¿Y qué tiene que ver Billy Denizar con Olga Tañón? Que es su representante. ¿Y qué tiene que ver Olga Tañón en el FITUR? Que Olga Tañón fue alguien que me diga si no le pagaron el pasaje a ella y a Daddy Yankee, porque son ahora las voces de la compañía de turismo en la campaña de publicidad. Cuando usted ve este contrato no dice nada sobre la actividad del FITUR. Obviamente, este contrato fue exclusivamente, y así lo dice la propuesta, para atender ese evento desde el punto de vista técnico y de contrataciones. Así es que yo me imagino que de aquí se le pagó a Dayanara. No sé, me encantaría que alguien dijera, el problema es que, como saben, ellos no dan información. Ellos no contestan los requerimientos de información, pero aquí está, el contrato está clarísimo. Ahora, este contrato definitivamente no amarra a todo lo que hizo Olga Tañón o lo que está haciendo con la compañía de turismo. ¿Quién contrata a Olga Tañón para la actividad del FITUR? ¿Quién la contrata para el evento allá en la Feria de Madrid o para la campaña de publicidad? La agencia o la paga el gobierno de Puerto Rico. Y yo creo que eso es importante, gente, porque estamos hablando otra vez del dinero del pueblo de Puerto Rico. Y yo
en esto voy a decir algo que es bien importante. Pues claro que me parece que es importante que se hagan campañas. Claro que me parece importante que se venda a Puerto Rico como destino. El problema es lo que nos cuesta Olga Tañón y Daddy Yankee, que los dos son PNP. No, van a coger a Lucecita Benítez, que es independentista. Esos son ellos cuando gobiernan. Claro que es importante. El problema es cuando en este país hay 90 millones de dólares que se le debe a los maestros por la carrera magisterial. Y si ustedes no lo sabían, se los informo. El secretario del departamento, Eliezer Ramos Párez, dijo la semana pasada que no sabía de dónde lo iban a sacar. 90 millones de dólares desde el 2013. Pero hay dinero para pagar 1.4 millones de dólares para celebrar el 31 de diciembre y hay dinero para pagarle a ustedes a una campaña. Porque no me digan que lo hicieron sin costo. Y estoy buscando el contrato. Quizás está dentro de otro contrato de una agencia de publicidad. Pero si alguien sabe dónde está el contrato y cuánto costó Olga Tañón y Daddy Yankee para esa campaña, importante, envíenlo. Los dos son fundamentalistas religiosos. No nos olvidemos de que a Dios rogando y con el mazo dando. Y vamos a terminar con lo que hizo la secretaria del Departamento de la Vivienda cuando llegó allá a España. Ustedes saben que se ha cuestionado qué hacía la secretaria allí. La secretaria emitió un mensaje escrito cuando se le cuestionó la semana pasada de que ella estaba allí porque los fondos CDBG se le dieron a custodiar a vivienda y esos fondos se utilizan para remodelar hoteles, para remodelar infraestructura de la autoridad de puertos, etc. Esa es su justificación. La secretaria llegó con este panfleto, nunca mejor dicho la palabra panfleto. Fíjense, como dice Departamento de la Vivienda, Gobierno de Puerto Rico, Jennifer González Colón. Yo me imagino que cualquier español cogió ese panfleto allí en el área de presentación del gobierno, que me dicen personas que estuvieron allí que estaba espectacular, que fue un súper despliegue, ningún problema, de que haya un buen proyecto de imagen del gobierno de Puerto Rico o del turismo de Puerto Rico, del turismo que puede ofrecer Puerto Rico en una feria como esa. No esperábamos menos. Yo nunca cuestionaré que se haga una buena representación de Puerto Rico en esos espacios. Pero yo me imagino un español recibiendo ese panfleto y mirando, ¿y qué tiene que ver la vivienda en Puerto Rico con lo que estamos aquí? Que se supone que sean los bacalaos, que se supone que sean las cosas buenas que tiene Puerto Rico para yo visitar. Fíjense qué tiene ese panfleto. Vamos a empezar por la primera página. Un mensaje de la gobernadora Jennifer González Colón. Te esperamos en la Isla del Encanto, Puerto Rico, a la Puerta de las Américas. Pagado con fondos CDBG del Departamento de la Vivienda. Pero enseñando a Puerto Rico la Puerta de las Américas. Un mensaje de la secretaria del Departamento de la Vivienda. Porque ya mismo vamos a por qué la secretaria llevó este panfleto y está tratando de justificar su estadía allí. Con esto, vendiéndole, y esto es importante, vendiéndole a los potenciales miembros de ese cuerpo de la feria turística más importante, el Departamento de la Vivienda, porque son los que tienen fondos CDBG. Alguien que me lo explique. Pero eso tiene una razón de ser. ¿Por qué llevar un panfleto como este con esa justificación? Y ahora podemos entender por qué la justificación de la secretaria.
Este mensaje también habla del turismo, es una de las formas más claras en que Puerto Rico se conecta con el mundo. La secretaria del Departamento de la Vivienda. Y después tiene al director ejecutivo de la Autoridad de Puerto. ¿Por qué? Porque el director ejecutivo de la Autoridad de Puerto, Norberto Negrón Díaz, es precisamente el que también está tratando de justificar que los puertos se rehabilitaron con fondos CDBG. Pero ya mismo vamos al nitty-gritty y vamos a ver, porque es que hay más en ese panfleto y no lo voy a enseñar todo aquí hoy. Estoy enseñando nada más lo que me parece más importante y me voy a pasar de la hora y disculpen, pero yo creía que era importante. Pues el mensaje de la directora ejecutiva de turismo, caramba, no faltaba más, tenía que estar. El mensaje de Verónica Ferraioli, la directora del Centro de Convenciones de Puerto Rico, el Coliseo de Puerto Rico, el antiguo casino y los espacios que conforman nuestro distrito funcionan de manera integrada para generar la actividad turística, movimiento económico y una experiencia urbana que se extiende más allá de un solo evento. O sea, Verónica Ferraioli no fue porque a alguien había que dejar a cargo de alguno de los tinglaos. Digo, que sepamos, no fue. Que sepamos. Y termino con la línea que trajo y que yo creo que es lo más importante cuando hablamos de este derroche de fondos públicos. Perdón, de fondos públicos CDBGR. Los que envía el gobierno de Puerto Rico y los que se ha ganado el pueblo de Puerto Rico por toda la intervención que tiene todos los días el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico. Aquí está el despliegue de en qué gastamos los chavitos. La inversión en el aeropuerto Rafael Hernández, y hay otra. ¿Por qué es importante esto? Porque fueron con fondos federales a Fitur. Porque para poder justificarle al gobierno de Estados Unidos que hicieron esa inversión y que a saber pagaron también ese panfleto con los fondos CDBGR, es lo que pueden usar para decir que tienen obra. Y por eso utilizan todo el andamiaje de los fondos públicos que se supone que llegaron para la rehabilitación del país para montarse a ir a España y tratar de venderle a alguien que en Puerto Rico, Jennifer González es una buena gobernadora. Pero es que hay que justificar los fondos públicos. ¿Y usted sabe por qué hay que justificar que utilicen los CDBGR para rehabilitar la infraestructura turística? Porque lo que están utilizando de los fondos propios, de los fondos del Fondo General, en las agencias públicas los están utilizando para los contratos de los amigos del alma, como ese de Billy Denizar. Eso es lo que está ocurriendo en las agencias públicas. Y por eso, ahora lo tenemos súper cuadrado. Tenían que llegar allí para tratar de justificarle a alguien y de una vez darse las vacaciones en España. Justificar que están utilizando correctamente los fondos CDBGR. Hay que ver lo que va a decir el gobierno federal, pero sabemos que el gobierno federal, como pasó con HUD la semana pasada, cuando sacáramos la información de lo que está pasando en los residenciales públicos y los nuevos administradores del este, no les importa y tampoco contestan. Ahí está el director de HUD en Puerto Rico, que sencillamente es otro buen PNP y amigo del alma del Partido Nuevo Progresista, y no le importa que los empleados de los residenciales y de los nuevos administradores, todos escogidos porque son donantes del Partido Nuevo Progresista y de Jennifer González Colón, tengan a empleados sin cobrar los 15 y los 30. Y de paso, que sea un caos la administración de esos residenciales, que lo sufren los residentes de los residenciales públicos.
Y mañana tengo más. Mañana tengo mucho más de lo que está pasando en las agencias públicas. Vamos a traer una investigación bien interesante, como siempre, con documentos. Y además de eso, vamos a hablar de cómo se sigue conformando este asunto de Fitur con los fondos federales. Recuerden, pueden donar a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com. Hay una nueva columna de Liceo Colón en fundacionperiodismo21.com en el blog. Pueden acceder a ella porque ya están publicando allí en su blog la gente de la fundación. Súper interesante de todo lo que está pasando, sobre todo a partir de lo que dijo Mark Carney, el primer ministro de Canadá, en su alocución en el Foro Económico. También lo que está pasando en Estados Unidos con relación a la violencia de Estado después de la muerte de Alexis Jeffrey Preti. También pueden donar en Bonita Radio, en ATH Móvil, en Periodismo 21 ATH Móvil, y siempre en envíos de cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21. Recuerde, siempre Onda Virtual o Periodismo 21. Y eso lo puede enviar a la dirección PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Éxito. Gracias a todos los que lo hacen. Y no se olviden, compartan nuestros contenidos. Mañana hay más información y análisis, pero sobre todo hoy publicamos mucha más información a través de todas nuestras redes. Nos vemos mañana. Que la pasen bien y buen inicio de semana. Este programa fue traído a ustedes por Vegaco, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.